Cuando cerramos los ojos e imaginamos la Roma imperial, lo primero que nos viene a la mente es el mármol blanco, las togas impolutas, las legiones marchando con una disciplina férrea y unos emperadores divinizados que parecen observar el mundo desde una atalaya de perfección eterna. Sin embargo, antes de continuar nuestro viaje hacia el corazón real de la urbe, quiero pedirte que te suscribas a Manual del Pasado, pues cada semana desenterramos los secretos que los libros de texto suelen pasar por alto, ayudándote a entender mejor el mundo que habitamos hoy. Es hora de dejar atrás los decorados de cartón piedra del cine y adentrarnos en las callejuelas donde el olor a podredumbre era la banda sonora constante de la vida cotidiana. Bienvenidos a la guía de supervivencia definitiva de la Roma real, un lugar donde la grandeza arquitectónica convivía con una realidad urbana tan cruda, peligrosa y fascinante que te hará valorar, y mucho, tu alcantarillado moderno. Para comprender la verdadera Roma, debemos situarnos en la piel de un ciudadano cualquiera, alguien como Marco, un plebeyo que habita en una ínsula cerca del Subura, el barrio más peligroso y denso de la metrópoli. Imagina despertar en una habitación minúscula, en un tercer piso construido con madera podrida y ladrillo de mala calidad, donde las grietas en las paredes son tan profundas que puedes escuchar las discusiones de tus vecinos a cualquier hora. Aquí no hay agua corriente, ni calefacción, ni mucho menos un sistema de saneamiento digno. Marco, como cualquier otro vecino de esta colmena humana, no tiene otra opción que lidiar con la gestión de sus desechos de una manera que hoy nos parecería una pesadilla. En Roma, el sistema de cloaca máxima era una maravilla de la ingeniería. Es cierto, pero estaba diseñado principalmente para drenar pantanos y gestionar las aguas pluviales de los edificios públicos y las termas, no para que cada hogar tuviera un retrete privado. La realidad cotidiana de Marco comenzaba con el desafío de deshacerse de los cubos de excrementos acumulados durante la noche. En una ciudad que albergaba a casi 1 millón de personas, la basura y los desechos humanos se convertían en un problema de salud pública de dimensiones épicas. Muchos residentes, desesperados o simplemente descuidados, optaban por la solución más rápida y peligrosa: lanzar el contenido de sus recipientes directamente por la ventana hacia la estrecha y sombría calle que discurría abajo. Caminar por Roma al anochecer era un deporte de alto riesgo, no solo por la posibilidad de recibir un impacto inesperado desde las alturas, sino por el estado en que quedaban las calzadas. El hedor era una presencia física, un aire pesado y cargado de fermentación que se pegaba a la ropa y a la piel, un recordatorio constante de que la civilización, por muy avanzada que fuera su arquitectura, luchaba una batalla perdida contra la higiene básica. Si Marco quería evitar ser víctima de este lanzamiento aéreo, debía levantarse antes del alba. Pero incluso entonces, el peligro no disminuía. Las calles de Roma no estaban iluminadas y el pavimento era un laberinto de irregularidades. Aquí es donde entra en juego nuestra comprensión de la violencia urbana, un tema que el cine suele suavizar. El Subura era una zona donde la ley brillaba por su ausencia una vez que el sol se ocultaba. Los asaltos eran moneda corriente y la seguridad personal dependía enteramente de la fuerza física o de la protección de un patrón, una figura poderosa a la que los plebeyos debían lealtad a cambio de favores. Marco solía llevar un cuchillo oculto en su túnica, no porque fuera un criminal, sino porque la supervivencia en las calles de la capital exigía estar preparado para cualquier encuentro fortuito. Los vigiles, el cuerpo de bomberos y policía nocturna eran insuficientes para controlar la inmensidad de una ciudad que nunca dormía y que, a menudo, se transformaba en un polvorín de tensiones sociales. Hablemos de la salud, o mejor dicho, de la ausencia de ella. La medicina antigua avanzó de formas sorprendentes.
pero en un entorno tan densamente poblado y con una gestión de residuos tan precaria, las enfermedades eran la norma. La cólera, la disentería y las fiebres tifoideas acechaban en cada esquina, transmitidas por el agua contaminada y las ratas que pululaban por doquier. Los romanos no conocían el concepto de microorganismos, así que atribuían las epidemias a los malos aires o a la ira de los dioses. Imagina ir a las termas, que eran el centro social de la vida romana. A primera vista parecen el paradigma del lujo, con sus mosaicos y su agua caliente, pero el agua se reutilizaba durante días, convirtiéndose en un caldo de cultivo perfecto para infecciones cutáneas y enfermedades. El contraste entre la opulencia de los baños y la realidad bacteriológica es un ejemplo perfecto de esa contradicción romana que buscamos explorar hoy. La alimentación de Marco también refleja esta lucha diaria. Mientras las élites disfrutaban de manjares traídos de todas las provincias del imperio, el plebeyo vivía a base de cereales, legumbres y vino barato, a menudo diluido con agua de dudosa procedencia. La comida rápida, o lo más parecido que tenían, eran las tabernas donde se servían guisos calientes. Era la única opción para muchos, ya que en sus casas apenas podían cocinar, dado que el fuego representaba un peligro constante en estructuras de madera tan precarias. Una chispa mal situada podía desencadenar un incendio que consumiera barrios enteros, un temor que mantenía a la población en un estado de alerta permanente. La arquitectura de Roma era grandiosa en sus templos y teatros, pero cruel en sus viviendas. Los arquitectos de la época ya advertían sobre la mala calidad de las construcciones, denunciando a los especuladores que levantaban insulae tan inestables que apenas se sostenían en pie. ¿Por qué persistían en vivir así? La respuesta reside en la atracción fatal de la capital. Roma era el centro del mundo, el lugar donde se decidía el destino de los pueblos, donde se repartían las riquezas del comercio mediterráneo y donde, si tenías suerte, podías aspirar a una mejora en tu estatus social. Era una apuesta constante entre el riesgo de morir por una enfermedad, un incendio o una puñalada, y la posibilidad de prosperar bajo la sombra protectora de los grandes edificios públicos. Esta dualidad es la que define la cultura romana. No se puede entender el esplendor del Coliseo sin entender el barro del Subura, la magnificencia de los espectáculos, que funcionaban a menudo como una cortina de humo para calmar las tensiones sociales a través del pan y circo. Era necesaria precisamente porque la vida cotidiana del ciudadano común era insoportable. Los emperadores sabían que mientras el pueblo tuviera comida gratis y juegos sangrientos en la arena, el descontento por las condiciones de vida sería manejable. Este sistema de control social es una de las lecciones más importantes que nos dejó la antigüedad. La gestión de las masas mediante el entretenimiento y la dádiva alimentaria es una herramienta que ha sido replicada a lo largo de los siglos, hasta llegar a nuestros días. La diferencia es que hoy somos conscientes de los mecanismos. Al estudiar cómo vivía realmente alguien como Marco, nos damos cuenta de que nuestra sociedad moderna, con todos sus problemas, ha progresado gracias a la comprensión de la higiene pública, el urbanismo planificado y el Estado de Derecho. La Roma antigua nos sirve de espejo. Cuando observamos cómo lidiaban con la basura, la superpoblación y la desigualdad, estamos viendo el nacimiento de las soluciones que hoy damos por sentadas. La historia no es solo una lista de batallas y emperadores. Es la historia de cómo la humanidad aprendió a convivir en espacios reducidos sin autodestruirse. Volvamos al aspecto de la violencia urbana, algo que merece una reflexión profunda. En Roma, el valor de una vida era relativo. El ciudadano romano tenía derechos, pero ese derecho no le protegía contra la negligencia de un propietario de ínsula o contra la agresividad de un grupo de matones en una calle sin salida. La violencia era una herramienta política,
una forma de resolver disputas y, lamentablemente, una forma de ocio. La fascinación por la sangre en los espectáculos del circo no era gratuita. Formaba parte de una cultura que normalizaba el dolor y la muerte. Esta exposición constante a lo macabro, combinada con las condiciones de vida insalubres, forjaba una psicología social muy distinta a la nuestra. Ellos valoraban la entereza, la estoicidad ante la adversidad, porque la adversidad era su compañera constante. Consideremos ahora la infraestructura. Aunque hemos criticado la falta de alcantarillado en los hogares, no podemos negar que los acueductos fueron una proeza. Llevar agua desde las montañas hasta el corazón de la ciudad es un hito que aún hoy estudiamos con admiración. Sin embargo, esta agua no llegaba a las casas de los pobres, llegaba a las fuentes públicas, a las termas y a las casas de los ricos. La desigualdad en el acceso a los recursos básicos era estructural. La ciudad estaba diseñada para el espectáculo y para el orgullo imperial, no para el bienestar del individuo. Esto nos permite conectar con movimientos sociales actuales que luchan por ciudades más humanas, donde la planificación urbana se centre en la calidad de vida de todos los ciudadanos, y no solo en la estética o el poder económico. La historia de Roma es, en esencia, una advertencia sobre lo que sucede cuando una civilización prioriza su imagen exterior sobre su mantenimiento interior. A medida que avanzamos en nuestro análisis, es interesante notar cuánto hemos cambiado en nuestra relación con el espacio público. Hoy vemos la calle como un lugar de tránsito, de ocio y de interacción. Para el romano, la calle era un espacio de supervivencia, un lugar que debías atravesar rápidamente para llegar a tu destino o para refugiarte. La falta de espacio privado en las viviendas obligaba a los romanos a pasar la mayor parte del día fuera de sus casas, lo que creaba una vida social pública increíblemente intensa y vibrante. Todo se hacía en el foro, en las termas, en los mercados. Esta necesidad forzada de interacción constante es lo que dio a Roma su energía única, esa capacidad de absorber culturas, ideas y personas de todos los rincones del mundo conocido. A pesar de los peligros y de la falta de higiene, Roma era un crisol de ideas. La diversidad que encontrabas en el Subura, con gente llegada de Egipto, de Siria, de Hispania o de Germania, era lo que daba a la ciudad su carácter cosmopolita. ¿Cómo se sentía Marco ante todo esto? Probablemente con una mezcla de orgullo por pertenecer a la capital del mundo y resignación por su situación personal. Esa es la tragedia del ciudadano común en cualquier imperio, sentirse pequeño ante una maquinaria inmensa. Sin embargo, a pesar de todo, Roma funcionaba. Las leyes se cumplían en gran medida, el comercio fluía y la ciudad crecía. Su capacidad para organizar a millones de personas, aún con fallos catastróficos, es lo que nos permite hablar de ella como una civilización de éxito. Es fundamental entender que el lado sucio de Roma no era un accidente, era un efecto secundario inevitable de su crecimiento explosivo. Roma no estaba preparada para ser tan grande, y en lugar de frenar, decidió expandirse aún más, creando una infraestructura que siempre iba un paso por detrás de sus necesidades reales. Al reflexionar sobre este legado, nos damos cuenta de que no somos tan diferentes. Nuestras ciudades modernas se enfrentan a problemas similares: gestión de residuos, desigualdad en el acceso a servicios, inseguridad y la tensión entre el crecimiento constante y la sostenibilidad. La diferencia radica en nuestra capacidad de respuesta. Tenemos la ciencia, la tecnología y sobre todo una conciencia social que nos permite exigir mejoras. Roma nos enseña que el progreso no es lineal y que una gran civilización puede estar sentada sobre un polvorín de problemas sin resolver. Es una lección de humildad histórica que nos ayuda a valorar la importancia de la gestión pública y de la responsabilidad cívica. Debemos ser críticos con nuestro presente,
pero también entender que el camino hacia una vida digna ha sido una lucha constante a través de los siglos. Imagina una última vez a nuestro Marco. Está sentado cerca de una fuente pública, lavándose la cara con el agua que ha viajado kilómetros desde las montañas. Mira hacia el foro, donde se alzan los templos que parecen tocar el cielo, y luego mira hacia sus pies, donde la suciedad de la calle se acumula en los huecos del pavimento. Él es Roma. Él es la contradicción viviente de una ciudad que alcanzó las estrellas mientras luchaba contra el barro. Su vida no fue fácil, no fue limpia y, con toda seguridad, fue corta. Pero fue una vida vivida en el epicentro de la historia, en un lugar donde lo imposible se hacía realidad cada día. Al cerrar este capítulo sobre la realidad de la vida romana, espero que no solo hayas aprendido cómo sobrevivían, sino que también hayas sentido la intensidad de su existencia. La historia antigua no es un museo lleno de objetos estáticos, es una lección viva sobre las posibilidades y las limitaciones del ser humano. En Manual del Pasado, nuestro objetivo es precisamente este: conectar los puntos entre aquel entonces y nuestro presente, demostrando que, a pesar de los siglos, los desafíos humanos siguen siendo los mismos. La forma en que afrontamos la suciedad, el peligro, la desigualdad y la convivencia es lo que define quiénes somos. Si este recorrido por las entrañas de Roma te ha hecho ver la historia con otros ojos, te invito a compartir este video con alguien que disfrute de los misterios y las realidades del mundo antiguo. No olvides dejar tu comentario contándome qué aspecto de la vida romana te ha sorprendido más o cuál te gustaría que analizáramos en nuestro próximo encuentro. El legado de Roma no solo está en sus leyes o en su arquitectura, está en la forma en que entendemos la organización social y la lucha por el bienestar común. Al mirar atrás, no solo vemos ruinas, vemos lecciones. Vemos los errores de una civilización que, a pesar de su inmensidad, nunca pudo derrotar del todo a sus propios demonios internos. Es un espejo en el que debemos mirarnos para no repetir los mismos fallos, para aprender que el verdadero poder de una nación no está en la altura de sus columnas, ni en el brillo de sus desfiles, sino en la salud y la seguridad de sus ciudadanos más humildes. La verdadera grandeza es la capacidad de crear un entorno donde la vida valga la pena ser vivida, no solo para unos pocos, sino para todos. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la Roma real. Hemos atravesado sus calles oscuras, comprendido sus peligros y analizado su compleja estructura social. Hemos visto que, más allá del mito, la historia es una experiencia profundamente humana, llena de contradicciones, retos y una capacidad de adaptación asombrosa. Espero que el contenido de hoy te haya servido para expandir tu curiosidad y para apreciar la complejidad de nuestras raíces. Si quieres seguir profundizando en los enigmas de las civilizaciones perdidas y descubrir otros ángulos de la historia que los libros suelen ignorar, asegúrate de haber activado la campana de notificaciones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir reconstruyendo estos momentos culturales que cambiaron nuestra forma de ver el mundo. No te detengas aquí. El pasado es un archivo infinito de conocimientos y estamos apenas empezando a descifrar sus secretos. La Roma que hoy exploramos es solo una de las muchas paradas que haremos en este canal. Reflexiona sobre lo que has aprendido hoy. ¿Cómo crees que se sentiría alguien de nuestra época si tuviera que vivir un solo día en el Subura? ¿Qué aspecto de nuestra modernidad crees que más valoraría un romano del siglo I? Estas preguntas son las que mantienen viva la historia y las que nos ayudan a valorar el camino recorrido. Nos vemos en el próximo video de Manual del Pasado, donde seguiremos explorando los rincones más fascinantes y a veces olvidados de nuestra historia común. Hasta la próxima, sigue investigando, sigue preguntándote y, sobre todo,
Sigue cuestionando lo que creías saber sobre el pasado. El conocimiento es la herramienta más poderosa que tenemos para construir un futuro mejor. Y juntos, episodio a episodio, estamos armando ese rompecabezas. Gracias por estar aquí, por tu tiempo y por tu pasión por aprender. Nos encontraremos de nuevo en la siguiente exploración, donde otros misterios del tiempo nos aguardan para ser revelados, analizados y comprendidos. La historia te espera.